Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Abierto, tu podcast, tu espacio, donde vamos a poder hablar de todo el mundo jurídico de un lenguaje sencillo. Y en este capítulo tenemos a un invitado muy especial. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Tenemos al doctor Ronald. Doctor, en un minuto más o menos, ¿cómo se presentaría para nuestro podcast, en este episodio que tenemos? Muchas gracias en principio por la invitación, gracias también por la visita. Soy Ronald Ramírez, soy abogado por la Universidad Mayor de San Marcos. Hace mucho tiempo me dedico a la asesoría legal, en especialidad de Derecho de la Empresa, pero también vemos materias relacionadas a propiedad, a contratos civiles, contratos comerciales y otras materias que están íntimamente vinculadas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Dani, bienvenido también. ¿Qué tal, público en general? Hoy día tenemos presentes al doctor Ronald. Y bueno, para empezar un poco rompiendo el hielo, doctor, quisiera preguntarle cómo así decidió usted escoger la carrera del Derecho y no por qué otras carreras profesionales. ¿Cuáles los motivos por los cuales se decidió por esa carrera profesional? Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos en secundaria tenemos más de una opción y hay un montón de indecisiones. En mi caso particular, en el año probablemente 99-2000, comencé algunas experiencias que tenían que ver con derecho, básicamente en movimientos que promovían los derechos de los pueblos afrodescendientes. Así tuve la oportunidad de venir a Lima a varios eventos y dicho de paso conocí a algunos profesores de nuestra universidad y de ese momento tomé la decisión de estudiar Derecho y hacerlo en San Marcos. Entonces vine desde mi pueblo a prepararme a Lima y postular a la universidad. Doctor, y justamente regresando a esa etapa incluso preuniversitaria, ¿no? Cuando usted estaba estudiando, si tuviera que recordar un poco cómo fue para usted esta época universitaria, en sí, estos 6 años de carrera que le ha regalado San Marcos. Mira, yo lo describiría de varias maneras, ¿no? Yo creo que son momentos que uno pasa. La primera parte es de bastante incertidumbre. ¿Y por qué incertidumbre? Porque desde antes uno escucha lo que es San Marcos, la historia que tiene, el prestigio que representa, y uno cuando ingresa comienza a tratar de enfocarse en esos detalles, en verlos, en disfrutarlos. La experiencia de ser sanmarquino es irrepetible, creo que ustedes mismos ya la están gozando. Y luego viene precisamente eso, ¿no? Sobre la base de lo que vas conociendo y vas logrando ciertas certezas, viene el apasionamiento por la profesión, el apasionamiento por la universidad, ¿no? Uno pasa por San Marcos, como dicen, pero San Marcos nunca deja de pasar por uno. Uno siempre está presente en San Marcos, aun cuando salimos de la universidad. Normalmente no voy últimamente al campus, pero siempre estamos atentos a lo que pase. Nuestra experiencia universitaria ha sido una experiencia muy interesante. En la época que nosotros estuvimos, hubieron muchos cambios, incluso en la forma en cómo se comenzaron a ver nuevas especialidades, se comenzó a aplicar un poco más lo que es derecho económico en diferentes materias, y eso también nos resultó bastante apasionante, ¿no? Aparte de las amistades que uno ha venido forjando. Claro, en esa misma rama, doctor, al momento de postular, ¿usted tenía en mente netamente San Marcos o otras universidades, otras opciones? Como te comentaba, desde el colegio y a base de esa experiencia que tuve, más de una oportunidad, vine con la única y digamos, decidida intención de postular a San Marcos. No se logró en un primer momento, vine los clásicos veranitos, no sé si todavía existen, no se logró y muchos de los familiares me decían, oye, pero estas universidades, inténtalo, tiene buen puntaje la clásica, ¿no? Dije, no, me quedo un año y espero, ¿no? Pero ingresamos y tuvimos la oportunidad, y yo creo que ese es un buen mensaje que ustedes también podrían representar eso, que uno si toma una decisión y ven eso, una proyección de lo que quieren hacer, no tienen que dejarlo, ¿no? Y la Universidad de San Marcos nos presenta un gran reto. Claro, y doctor, en su época de estudiante, haciendo memoria, ¿cuáles fueron los retos, de pasar la etapa preuniversitaria a pasar la etapa universitaria? ¿Cuáles fueron esos retos que tuvo al inicio de la carrera? Mira, yo creo que hay dos que se me vienen a la mente, ¿ya? La primera es, creo que uno, seguro les ha pasado, aunque ustedes ya han ido formando de otra manera su propio entorno ahora, es poder adaptarte al nuevo entorno que tienes, que es un entorno totalmente diferente. No sé cómo lo están llevando ahora, pero desde mi punto de vista, la exigencia universitaria más de San Marcos es totalmente diferente
que, digamos, en el colegio, y más aún con otras universidades, ¿no? Sí he tenido la experiencia de verlo, en el sentido de que en San Marcos uno al inicio exigencia en derecho, al menos de lectura, de participación en grupo, de presentación de tareas, e incluso en el debate propio que hay entre estudiantes, es uno de los principales retos que tenemos. Yo recuerdo que ese primer año, al menos para mí, significó conocer personas, tratarlas, que es un poco difícil al inicio, y luego adecuarte un poco a esa nueva mecánica y experiencia, ¿no? Bien, doctor. Y ya terminando su carrera de abogado, ahora que ya tiene años ejerciendo, si no me equivoco, más o menos ¿desde qué año ya está ejerciendo? Yo soy colegiado del año 2011, así Ya, que más o menos saca un número. normal. Y la 15 práctica, sí, casi 15 años. Y la práctica, digamos, del segundo año de Derecho. Tuve la oportunidad en segundo año de Derecho, gracias a un profesor también, de tener esos primeros, digamos, acercamientos a la profesión. Y ahora, después de 15 años de haber pues llevado su día a día con el derecho, con la carrera, ¿qué es lo que más se disfruta de ser abogado? Personalmente disfruto todo. He tenido la experiencia, y tengo la experiencia de haber litigado. A muchos no les gusta litigar, a otros les encanta, obviamente. Y una de las cosas nuevas que está pasando es que esta realización de oralizar, porque yo veo la parte civil, no tanto en temas penales ni laborales, resulta bastante interesante, bastante, digamos, atractivo, ¿no? He visto también que a muchos les está costando, pero personalmente me parece que es una mejor forma de cómo darse a entender. Muchas veces en el uso de la escritura, en el papel, se pierden muchas ideas. ¿Ya? Yo personalmente también me he dado cuenta que pasa mucho en los clientes también, ¿no? Que esperan que los escritos sean voluminosos y que sea el peso del papel el que te haga ganar. Y no tanto así, ¿no? Muchas veces el ser bastante concreto, directo, conciso, ¿no? Y eso sí te permite, por ejemplo, en estas fórmulas ahora que tenemos de litigar oralmente. Y me gusta mucho el tema de las estrategias legales. Y no solamente hablamos en procesos, en general, armar una estrategia legal que tenga que ver, por ejemplo, con un asunto que tenga que ver con empresa, comercial, es bastante atractivo. ¿Y por qué cree que es esa diferencia entre unos abogados que les gusta litigar oralmente, que les gusta salir, por así decirlo, ¿no? frente a un tribunal, y a otros que no tanto, que de repente se dedican a la parte más administrativa y de esa forma? Yo creo que son cuestiones de perfiles, creo que uno mismo se conoce en qué se desenvuelve mejor. Hay muchas personas que, por ejemplo, su nivel de argumentación escrita es mucho mejor, o creo que lo entienden de esa manera. Yo en general soy de la idea de que todos podemos sin ningún problema en hacerlo, y a otros les resulta ser más fácil. Hay una de las cosas que nos pasa, a usted debe pasarles cuando tengan tantos exámenes como alguna exposición, que todavía tenemos el temor de hablar. Me acuerdo que había un profesor de nosotros que decía, puede haber un abogado que tenga cualquier situación, pero no puede dejar de hablar, ¿no? Una de las principales herramientas que tiene el abogado es el hablar, el fundamental, hacer alegatos orales. Y no solamente hablamos en procesos, en general. Tu cliente, por ejemplo, cuando hablas con él, tienes que ser lo suficientemente claro para que la toma de decisión que haga, que muchas veces es una toma de decisión que puede influir en materias muy, muy graves, patrimonio, vida, etcétera, tiene que ser sobre la base de una información bastante clara. Y allí sí, algunos abogados también, me he percatado, solemos creer que cuando hablamos más técnico es más bonito, pero muchas veces el hablar un poco más claro, sin necesidad de tanto tecnicismo, ayuda a que el cliente, sobre todo, que es a quien estás asesorando, tenga una información, insisto, bastante más clara, ¿no? O sea, bastante más digerible, entendible. Claro, doctor. ¿Y cómo logra usted pasar un lenguaje un poco complicado, que es el lenguaje jurídico, a un lenguaje más sencillo con los clientes? Porque, claro, si usted utiliza el lenguaje jurídico, a veces los clientes no van a entender, pero ¿cómo utiliza la oratoria o el diálogo para poder comunicar de una forma más asertiva? Me gustaría decirles que ya logré encontrar la fórmula definitiva y que he logrado expresarme sin necesidad de utilizar algún tecnicismo. Creo que parte de la formación
está fundada en algunos aspectos técnicos o mejor dicho, de términos técnicos. Pero algo que he encontrado que resulta bastante valioso es que le puedas esquematizar a tu cliente la idea, que lo pueda ver en un esquema, que lo pueda ya sea mental o escrito, ¿no? Y que se le pueda enumerar cuáles son ventajas, contingencias, desventajas, cuál de esas opciones podría ser más beneficiosa para él. Y eso pasa en todas las áreas del derecho, ¿no? Tú tienes que hacerle saber al cliente de las diferentes opciones que tiene, cuál de ellas puede ser más provechosa, cuál puede ser más dañina, ¿no? Porque algunas opciones podrían tener lo que nosotros llamamos contingencias, ¿no? Que son riesgos potenciales que pueden afectar finalmente al interés o al derecho que la persona tenga. Bueno, doctor, entonces, ya cuando usted termina la carrera y empieza la experiencia laboral que nos comentó que fue como un profesor, ¿no? Más o menos, ¿cómo fue esa primera experiencia? ¿Fue en un estudio ya? ¿Lo jaló como asistente de cátedra? ¿Cómo fue? Mira, nuestro acercamiento a la cátedra fue desde la universidad, ¿no? Te puedo decir de que me ha gustado siempre el enseñar. Lo vi como algo que, primero, no lo veo como el centro de mi sustento, ¿no? Sino como parte del deseo que uno tiene de poder enseñar. Fui asistente de cátedra, lo que antes normalmente se hace en la universidad, y luego tuve la experiencia de ser docente universitario, que últimamente, como les comentaba, por razones de otro tipo de responsabilidades he tenido que dejar, espero temporalmente. Y ese salto, creo que la mayoría de lo que se dedican a la docencia es porque, aparte de gustarnos el derecho, nos gusta también compartir, ¿no? Y seguir aprendiendo. Creo que la idea de ser docente no es el creer que ya sabemos. Normalmente el docente es el que aún sabe que tiene que seguir aprendiendo, pero le interesa mucho o desea hacerlo también, compartir lo que va, digamos, encontrando, ¿no? Y eso pasa también como estudiantes. Un docente tiene que seguir siendo siempre estudiante, ¿no? Sí, estudioso, tiene que seguir leyendo. Claro, uno siempre sigue aprendiendo, nunca Sí. termina de leer Sí, todo. sí, sí, siempre. Y aparte, no nos olvidemos que nosotros como abogados trabajamos con la realidad, ¿no? Y la realidad es que hay cosas que están cambiando, ¿no? Empezando, lo que estamos viendo ahorita, ustedes van a tener mayor impacto incluso todavía, que cada vez más la inteligencia artificial está ingresando en casi todas las actividades humanas. Estamos tomando decisiones, incluso ustedes, supongo, ya en algunas actividades también, en base a lo que la inteligencia artificial nos propone. Espero que sea propuesta y no solamente ya una toma de decisión. Incluso en algunas actividades comerciales ya existe bastante incidencia de la inteligencia artificial. Y lo otro que se nos viene, hablando de tecnología, la robótica. La robótica ya es una realidad que está aquí. Yo diría incluso que hay otros aspectos que no son necesariamente de tecnología, sino tal vez de subsistencia, y es que debemos preocuparnos un poco más por el tema de ambiente y de agua. Agua va a ser probablemente el recurso más apreciado en adelante, ¿no? Por los diferentes cambios que estamos viendo. Tenemos, si ustedes verán, cambios climáticos bastante ya un poco más presentes, ¿no? Antes era, hablar de cambio climático era como, algún día llegará. Que ya hemos visto, ¿no? Estamos viendo cómo se están viendo algunas consecuencias de esos cambios. Doctor, bueno, en respecto a la parte de docencia, ¿usted qué busca, qué habilidades busca incentivar en sus estudiantes? ¿Cómo logra que sus estudiantes lean un poco más o estén más inspirados en un curso? Uh-huh. Yo propondría primero que cualquier método digamos, o metodología que usemos esté destinada a que el estudiante aprenda a razonar. Algo que, al menos desde mi punto de vista, me resulta más resaltante, más que el aprender la literalidad de las cosas, incluso la literalidad de la ley, es aprender a interpretarla. Y eso se logra con ciertos niveles de razonamiento. La casuística ayuda también a esto, leer ayuda mucho. Por ejemplo, yo soy de la idea de que no debería haber problema que el estudiante dé exámenes con materiales, pero no tengo ningún problema. Pero la cuestión es que se le permita que sobre la base de esos instrumentos pueda hacer una alegación,
sustentar un caso, sustentar su posición, no necesariamente caso. Ustedes pueden argumentar sobre algún tema en particular y tener la posibilidad de hacerlo con conocimientos o con instrumentos, ¿no? El creer de que el estudiante tiene que saber todo, literalmente, creo que no es lo más adecuado. El estudiante tiene que tener el conocimiento suficiente, incentivarlo obviamente a leer para ello, pero enseñarle también o proponerle que el razonamiento, o sea, razonar, y sobre la base de eso argumentar, sostener, sustentar, es lo más adecuado. Nuestra profesión está hecho de eso, ¿no? Porque como verán hay muchas cosas que todos son debatibles. Algunos de los temas que probablemente ustedes estén viendo ya en la universidad, sus profesores les habrán dicho que hay posición. El famoso depende. El todo depende. Sí, 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 sí. Lo único absoluto es que la mayoría es relativo. No hay una verdad absoluta de las cosas. No, no. Hay algunas cuestiones que sí, pues obviamente son fundamentales, pilares, ¿no? Pero yo sí considero de que hay, en el derecho al menos, hay muchas cosas que están todavía para discutir. Bien, doctor. Entonces, ya que hemos hablado de su etapa preuniversitaria, de repente un pequeño consejo o qué es lo que a usted le parecería mejor siendo docente, entremos un poco en materia ya ahora sí, porque usted se ha dedicado a una rama específica del derecho. ¿Qué rama podría ser esa? Mira, básicamente mi expertise es el derecho privado, ¿no? Nos hemos dedicado a la parte del derecho civil, comercial y ahora vemos empresa. En la parte empresarial nos parece importante, ya que mucha de la actividad humana, hoy por hoy la nuestra, está sostenida en el emprendimiento, en la idea de empresa. Entonces, fomentar la empresa y que tengan, digamos, una estructura adecuada, un acompañamiento legal es ideal. Hoy por hoy nos dedicamos a eso. Aparte que no nos llama mucho la atención otras disciplinas, pero nuestra experiencia fundamentalmente se centra. Usted menciona, doctor, nosotros tenemos entendido que está en un estudio jurídico, ¿cierto? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo es de verdad formar un estudio jurídico de repente con conocidos, con amigos de la facultad, de la universidad, con recomendados? ¿Cómo es llevar esto desde cero hasta más o menos cuántos años tendrá su...? Lo que pasa es que ahí hay que ser claro. Ustedes están acá que nos han venido a visitar, este estudio preexistía, o sea, existía antes que yo llegar acá. Han habido, digamos, siempre la posibilidad, digamos, de, incluso estando ya en un estudio que estaba constituido antes que llegáramos, se abrieran nuevos espacios dentro del mismo estudio. El estudio jurídico normalmente está pensado para que existan determinadas áreas especializadas, ¿correcto? Entonces, acá creo que uno de los principales retos que hemos tenido con el tiempo es adecuarnos nuevamente a lo que le decía hace poco, que son los cambios que se vienen dando. Yo no tengo el dato exacto de cuántos estudios habrán en estos momentos, pero déjeme decirte que la oferta de estudios jurídicos en nuestro país es bastante alta. No resulta difícil el poder formalizar un estudio. Lo que sí resulta difícil es poder sostenerlo. Creo que es el principal reto de empezar un negocio de estas características, si lo ven de esa manera. Yo diría un estudio con esas ideas es el que se pueda sostener, ¿no? Porque, o sea, si nos damos cuenta, el estudio tiene que tener bastantes percepciones, ¿no? Algunos estudios tenemos percepción también que nuestro servicio no solamente sea visto como un tema lucrativo, sino también que nuestro propio servicio pueda generar algún tipo de bienestar. Insisto, yo creo que el punto más interesante de empezar un estudio es poder reconocer quiénes podrían ser tus potenciales socios, cuáles son sus activos. Muchas veces cometemos la equivocación de abrir el estudio con nuestros amigos por el solo hecho de ser amigos. No, eso no es lo más adecuado. Lo más adecuado sería ver cuáles son los potenciales activos, ¿no?, que vamos a poder aportar. A quienes estén pensando hacerlo, mi recomendación sí sería evaluar mucho eso, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de, fuera del tema de estudio, de poder asesorar desde el inicio a empresas que se constituyen y siempre hemos encontrado que una de las principales equivocaciones es creer de que una empresa
principalmente una empresa en este caso, se sostiene única y exclusivamente en la confianza, en que es familia, en que es amigo, ¿no? Incluso en el estudio creo que no funciona así, ¿no? En el estudio debe funcionar por algunos activos que se tienen que incorporar, no necesariamente clientes, no necesariamente patrimonio, sino tal vez conocimiento, especialidad, etcétera, ¿no? Claro. Y doctor, desde su experiencia, ¿por qué usted cree que un abogado optaría por entrar a un estudio jurídico que ya tiene un nombre o años de experiencia, ya tiene abogados asociados, y ser abogado independiente? ¿Cuál cree que es la gran diferencia entre una y la otra? Mira, yo en realidad creo que personalmente no tengo ningún tipo de, ¿cómo explicarte? Un comentario negativo a esa posibilidad o que haya una gran diferencia, ¿no? Yo creo que es una cuestión de la percepción de las personas, en el sentido siguiente, ¿no? Uno reconoce sus posibilidades. Hay personas que no pueden trabajar en equipo. Hay personas que trabajando en equipo creen que potencialmente es más adaptable hacerlo de manera independiente. Porque tener un estudio como cualquier otra empresa, dicho sea de paso, representa el poder asumir un conjunto de responsabilidades y también de costos que no son similares a ejercer la actividad independiente. Tú puedes ejercer la actividad independiente de tu casa con una laptop, tener internet, pero un estudio muchas veces, en la concepción tradicional que tenemos al menos, se necesitan espacios, se necesitan tener, por ejemplo, un nivel determinado de personal, dependiendo también de la amplitud de abogados que puedas tener, ¿no? Entonces, creo que por ahí yo sí no me atrevería a dar por qué resulta más beneficioso uno que el otro. Yo creo que ahí cada uno reconoce sus potencialidades y sus posibilidades. Desde mi experiencia, al menos, de lo que he visto y he conversado también incluso con colegas, sí considero de que ambas opciones son viables. Lo que sí recomendaría es que en cualquiera de esas opciones tratemos de tener un orden, ¿no? Muchas veces se piensa que el abogado independiente no tiene un orden de caso, no tiene un orden de ingresos. Se piensa, yo he visto colegas que se dedican a la actividad independiente y son muy ordenados, tienen sus casos ordenados, sus costos ordenados, su contabilidad ordenada. Creo que de mi punto de vista no hay ningún perjuicio en ninguno u otro, ¿no? Al fin y al cabo es como una decisión que uno toma según sus posibilidades también, ¿no? Sí. En ese momento. Sí, sí, correcto. Hay gente que está en grandes estudios que luego deciden con otro amigo, con otro conocido que tienen un activo, abrir un estudio nuevo. Está muy bien. Hay otras personas que salen de la universidad y de la universidad piensan en un estudio. También está muy bien. La cuestión es que se puedan sostener, ¿no? Se puedan sostener y que puedan brindar al cliente, a las personas, una atención adecuada. Muchas de estas personas están entregando en nuestras manos no solamente derechos, muchos de ellos también están entregando intereses de todo tipo, ¿eh? Familiares, económicos, que obviamente es parte de nuestra función el poder cautelar lo mejor que podamos. Claro. Doctor, entonces, bueno, hemos hablado justamente del estudio jurídico, usted nos comentó de la rama a la cual se dedica dentro del derecho, y para bajar conceptos clave de repente que otras personas no tienen muy certera esa definición, pero de que sí se escucha. Por ejemplo, empezamos con la junta de propietarios. ¿Qué es una junta de propietarios exactamente? Bueno, permítanme antes de hablar de la junta de propietarios, comentarles en qué contexto surge una junta de propietarios, ¿no? Y que hoy por hoy, dicho sea de paso, la realidad que tenemos, insisto mucho, tenemos que estar atentos a la realidad, nos manifiesta la necesidad de tener más claro estos conceptos. Si nosotros vemos donde vayamos, encontramos grandes edificaciones últimamente, la mayoría de naturaleza residencial. Esa necesidad de tener grandes edificaciones, o esa realidad de tener grandes edificaciones, pues hace necesario tener una regulación especial. Te explico por qué. Porque actualmente, bajo incluso la denominación de la actual ley, este régimen, que es un régimen especial de propiedad, pueden coexistir, digamos, en un régimen especial de propiedad que le denominan propiedad exclusiva y propiedad común, pueden coexistir espacios, unidades inmobiliarias que son de propiedad exclusiva de un sujeto. El claro ejemplo es el departamento, una cochera, un depósito, una casa.
Pero esos grandes edificaciones cuentan con otros bienes que sirven muchas veces para poder obtener el mejor aprovechamiento de esas unidades de propiedad exclusiva. Ejemplo, ascensores, escaleras, algún tipo de centro de recreación, etcétera. ¿Ok? Entonces, a eso se llaman bienes y servicios comunes o de dominio común. Entonces, en este régimen especial de propiedad coexisten ambos. Es en ese régimen de propiedad especial y en este contexto de la realidad actual donde surge la figura, esta institución de la Junta de Propietarios. La Junta de Propietarios no es otra cosa que la reunión de todos los propietarios que son titulares de los bienes o de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, que tienen varias finalidades, ¿no? Ahí sí me permites hacer una disquisición un poquito teórica, pero que tiene que ver mucho con el tratamiento que le está dando actualmente la ley. Mucho se habla respecto a la Junta de Propietarios de cuál es la naturaleza que tiene. Actualmente este régimen especial de propiedad está regulado por una ley que está vigente, la ley 27157, que regula la propiedad exclusiva y propiedad común, con esa nomenclatura, pero se publicó en el año 2023 un decreto legislativo que regulaba un nuevo régimen de propiedad, o regulaba, digamos, un nuevo régimen para esta forma de expresarse la propiedad, que se denomina régimen de la propiedad horizontal. Sin embargo, se encuentran vacatio leyes porque no se publicó su reglamento y todavía no está vigente. En la actual ley, aún vigente, no se le ha dado a la Junta de Propietarios una personería jurídica. No es una persona jurídica. Sin embargo, sí se acepta que tiene cierta relativa subjetividad, porque la Junta de Propietarios, siendo, digamos, la suma de todos los propietarios, está compuesto por todos los propietarios de las unidades de propiedad exclusiva, sí se le da cierta subjetividad para determinados actos, por ejemplo, de naturaleza contractual. La Junta de Propietarios, por ejemplo, toma decisiones. La Junta de Propietarios contrata servicios, contrata, por ejemplo, conserjería, contrata limpieza, contrata mantenimiento, contrata seguridad, etc. Y también puede representar a todos los propietarios respecto a determinadas situaciones a nivel incluso judicial. Es el caso, por ejemplo, si hay algo que esté afectando el normal desenvolvimiento y uso de los bienes comunes. Entonces, allí la Junta de Propietarios tiene esa naturaleza. Si bien no es persona jurídica, sí le dan cierta subjetividad. Lo que sí está pasando actualmente es que con la nueva normativa que va a entrar en vigencia se le reconoce la calidad de sujeto de derecho. Pero cosa curiosa, porque debe ser un sujeto de derecho muy especial, dada que la única finalidad que tiene ese sujeto de derecho es poder velar, digamos, por la administración, el mantenimiento y el mejoramiento, dicen, de la edificación, para que se le pueda sacar el mejor aprovechamiento a los bienes comunes, para poder, a su vez, que los propietarios de las unidades exclusivas también tengan el mejor aprovechamiento de sus unidades. En resumen, para no variarlo mucho, la Junta de Propietarios viene a ser la reunión de todos los propietarios de estas unidades de propiedad exclusiva, en la que pueden tomar decisiones respecto al destino, al uso de estos bienes comunes que les sirven para poder, digamos, sacar el mayor beneficio de sus unidades y adicionalmente poder administrarlos, poder darles mantenimiento y mejorar las situaciones que consideren pertinentes. Eso es lo que debería ser actualmente una Junta de Propietarios. Tengo entendido que la Junta de Propietarios tiene que tener un reglamento, ¿no? Un reglamento interno de los propietarios. ¿Cuál es el fin que cumple ese reglamento dentro de la Junta de Propietarios? ¿Y qué pasa si es que un propietario incumple estos reglamentos de la Junta? Muy bien, mira, el reglamento interno es una norma que va a regular, como su nombre lo dice, las relaciones que existen principalmente entre los propietarios. Sin embargo, no es la única finalidad que tiene. El reglamento interno, como norma interna de este régimen, lo que permite es establecer, entre otras cosas, lo siguiente, ¿no? Poder describir y conocer con exactitud qué es lo que compone esa edificación.
¿Qué está componiendo esa edificación? Segundo, fijar cuáles son los porcentajes de participación de cada propietario de las unidades de propiedad exclusiva. Imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos que tenemos un edificio con 60 departamentos. Entonces, el reglamento interno va a decir es un edificio con 60 departamentos, tiene tantas cocheras, tiene tantos almacenes y tiene tantas zonas comunes. Y son estas. También nos va a decir, por ejemplo, cuáles son los porcentajes que tiene cada departamento, por tanto, cada propietario, respecto de esos bienes comunes, que normalmente es una representación del área de cada departamento con el área construida de la edificación. Normalmente, ¿no? Se consideran algunos factores adicionales. Ese porcentaje es importante tenerlo en cuenta porque sirve como referencia, por ejemplo, para toma de decisiones, porque sirve para contar el número de votos. No se toma por persona, sino por el porcentaje que representa sobre los bienes comunes. También podría servir como referencia para el pago de las cuotas de administración. Otra cosa que contiene el reglamento interno es cómo se organiza esa junta de propietarios. Cuáles son los derechos, las obligaciones de los propietarios, si tiene presidente, si tiene junta directiva, cómo se toman los acuerdos, votaciones, quórum, etc. Todo eso está como un estatuto de la junta de propietarios. Por eso es importante que en este régimen de propiedad horizontal exista junta de propietarios que permita decidir, tomar decisiones respecto al destino y uso de los bienes comunes, a su conservación, mantenimiento, pero que también exista una norma que le determine cómo hacerlo, cuáles son los usos a los que están destinados, que determinen cómo se van a llegar a esos acuerdos, que determinen cuánto representa cada uno, cuál es el porcentaje que representa cada uno. Ahora, respecto a la pregunta que haces, ¿qué pasa si no se cumplen los acuerdos? Ahí voy a utilizar algo que dijo Diego, depende. ¿No? Depende de lo que se está incumpliendo. Por ejemplo, si el acuerdo que se está incumpliendo es de naturaleza económica, por ejemplo, se acordó el pago de una cuota de mantenimiento y no se cumple con el pago de la cuota de mantenimiento, este documento que contiene este recibo, que contiene la cuota de mantenimiento, tiene mérito ejecutivo, podrías accionar judicialmente, por ejemplo. Pero si se trata de cualquier otro tipo de acuerdo, ahí otra vez el depende, porque tendríamos que ver si se ha considerado algún tipo de sanción, multa que está dentro del reglamento. Y si no está en el reglamento, que mínimamente esté en un acuerdo también de la Junta de Propietarios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que creo que lo que vemos temas relacionados a la Junta de Propietarios, siempre tenemos que aclarar a los propietarios. Es que la imposición de sanción no es a discreción de la directiva, salvo que el reglamento lo diga, ¿no? Muchos creen de que el presidente dice, como incumpliste te vas a poner una multa de 50 soles, ¿no? Pero no hay ningún tipo de base previa, ¿no? Ningún acuerdo de junta, no hay el reglamento interno que así lo pruebe. Cualquier sanción, cualquier infracción o cualquier multa a nuestra consideración, para que no sea discutible ni a nivel interno ni a nivel mucho menos judicial, tiene que estar debidamente formalizado y también debidamente informado. Hay decisiones que se toman a nivel de la Junta de Propietarios que no se informan. Claro, existe la obligación del propietario de ir, ¿no? Pero es necesario también que se informe. Un dato curioso, y ya con eso termino este comentario, es que, por ejemplo, la actual ley aún vigente permite que tú puedas renunciar a la Junta de Propietarios. Esto es, deja de participar de la Junta de Propietarios. Claro, sí, sigues cumpliendo las obligaciones. Y eso en el entendido de que, bueno, puedes tomar la decisión de no participar en las reuniones. Dicho sea de paso, tienes la libertad de participar o no. Pero, ojo, que tienes ciertas obligaciones como consecuencia de eso, de las decisiones que se tomen, tienes que obviamente cumplir con ellas. Pero la actual ley al menos no prevé esa posibilidad. No prevé la posibilidad de que haya una renuncia a la Junta de Propietarios. Porque la idea, y ahí sí hay que tener claro que la idea es de que, aun cuando digan no, pero en lo otro implica autonomía de la voluntad, la idea es de que no exista una privación de la posibilidad de que tú puedas decidir como propietario cómo debe, a través de tu voto, tu porcentaje de participación, cómo debe ser usado o destinado a determinado bien.
Muy bien, claro, doctor. Entonces creo que hemos explorado bastantes conceptos dentro de uno que parece sencillo, junta de propietarios, eres dueño, pertenece a la junta de propietarios, pero por dentro tiene bastantes cositas, Bastante. bastantes detalles que al comprar un inmueble, ¿no? Ya automáticamente tienes derechos y tienes al mismo tiempo obligaciones. Correcto. Entonces, doctor, mire, ya que hemos hablado de eso, que pertenece a la rama que usted ve más o menos, eh, tú para comprar, ¿no? Ese departamento, ese bien, una persona de repente puede estudiar, puede tener trabajar en un empleo y reunir lo suficiente para comprar otro. Y la otra opción muy viable que le hemos comentado es el emprendimiento, ¿no? Si una persona quisiera emprender en ese momento, bueno, he sabido que en el Perú el gran porcentaje de los negocios es de informalidad, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Por qué cree que existe este gran porcentaje de informalidad en el Perú, que no se formaliza totalmente como una empresa, como un negocio como tal? Bueno, hay varias causas, pero concentrémonos en el origen. Si hablamos de emprendimientos, un alto porcentaje de ellos, creo que la mayoría, son emprendimientos que se denominan de subsistencia. Es un negocio para subsistir, que muchas veces son temporales. Una tiendita. Una tiendita. ¿Sí? Otros que durante pandemia perdieron el trabajo y decidieron vender algo, y fue temporal. Porque la mayoría que son, digamos, que no son de subsistencia, sino que ya tienen un corte más de naturaleza empresarial, ¿no? Que tienen una proyección empresarial, sí se animan un poco más a la formalización. No digo que los otros no, ¿no? Pero la gran mayoría no lo hace. Ese es en primer lugar. El segundo, porque hay un gran temor, por decirlo de una u otra manera, el gran temor que representa la formalidad y los costos que representa la formalidad. Y muy pocas veces se explica los beneficios que representa la formalidad. Veamos de cuál podría ser esos posibles costos. Empezando que para constituir tu empresa, la mayoría, mentalidad, tienen que pagar a un abogado para que les hagan los documentos. Eso ya lo ven como un costo, no como una inversión, la gran mayoría de personas. Segundo, que tienen que pagar notarías. Ya hay maneras de cómo hacerlo un poco más sencillo y con menor costo incluso. Y así sucesivamente, ¿no? El contratar a contador, etcétera. Todo para ello representa un costo que muchas veces como emprendedores no están dispuestos inicialmente a asumirlo. Y lo segundo es, hay un alto temor al impuesto, al tributo, ¿no? El hecho de tener que estar pagando tributos, el que, y dicho de paso, ahí también tenemos que ser bastante claros, de que muchas veces hay, se le quiere aplicar a los emprendedores que recién están empezando y hay que ver manera de cómo relativizarlo, más que relativizarlo, cómo conducirlo mejor, tratar de ponerle una camisa forzosa que no todos los emprendedores están dispuestos o al menos no están, no tienen la costumbre de hacerlo. Voy a explicar para ser más claro, ¿no? Muchas veces el emprendedor cuando toma una decisión dice, por ejemplo, yo si abro una cuenta bancaria tengo que hacer algunos costos de mantenimiento de la cuenta. Si, por ejemplo, tengo que comenzar a registrar mis ingresos y mis gastos, tengo que contratar un contador. Cosa que no hago si es que yo vendo, recibo mi dinerito y no doy cuenta a nadie, ¿no? Entonces, esas situaciones son, creo yo, las principales situaciones, digamos, las principales causas que están impidiendo que la mayoría acceda a la formalidad. Yo creo que lo más importante sería poder, digamos, demostrarles cuáles son los beneficios. Y hay un montón de beneficios, dicho sea de paso, ¿no? Solamente para que tengan una idea, durante el periodo que hubo este tema del COVID-19, muchos de los emprendimientos no encontraban cómo financiar su negocio porque la principal fuente de financiamiento del negocio es el autofinanciamiento, o sea, el propio emprendedor financia. Pero para que el propio emprendedor financie necesita tener algún ingreso o algún crédito directo personal. No nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando hay informalidad, ejemplo, la responsabilidad por los incumplimientos no es del negocio, sino de la persona misma. Hay muchas personas que en ese periodo perdieron bienes a consecuencia de sacaron pequeños préstamos que no podían pagar y tuvieron que comenzar a entregar bienes o prestar más dinero para poder hacerlo. Y ese es, digamos, el gran problema que tenemos. Si queremos nosotros tener una mayor posibilidad de financiamiento, la formalización ayuda, porque eres sujeto de crédito, empezando por ahí. Segundo, porque te permite distinguir la responsabilidad entre la empresa
y el emprendedor o el empresario. Una responsabilidad limitada. Una, sí, separada. Doctor, y en su experiencia como abogado que constituye empresas, ¿cuál serían los pasos a seguir que debería tomar un emprendedor para constituir una empresa? Ok, si hablamos de la empresa formal, hay algunos pasos que son importantes, pero déjame hablarte antes de la parte de formalizar la empresa. Nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, a aquella persona que nos viene con la idea de hacer un negocio que haga lo siguiente, ¿no? Que aplique una especie de regla de tres simple, digamos nosotros, de 3x3, se la llama de tres simple. Y es, por ejemplo, si tienes una idea, tienes que definir primero, para que puedas formalizar incluso, qué es la idea que vas a desarrollar, con qué cuentas para desarrollar la idea y con quiénes. Es fundamental, ¿no? Muchas veces tú quieres hacer una empresa, pero no tienes claro quiénes son las personas con las que vas a contar, a qué te vas a dedicar y obviamente con qué recursos contar. La segunda es que primero que tienes la idea, lo primero que tienes que hacer es un poquito de experiencia, conocer cómo es ese mercado, conocer, etcétera, probar cómo es el asunto primero. No digo hacerlo de manera informal, sino ver cómo es el mercado. Y recién luego que has tenido una idea digamos, fundamental de lo que podría ser tu negocio, pasar a la siguiente, que es ya de la formalización. Para formalizar una empresa, ahí sí voy a aplicar nuevamente el depende, ¿no? Porque depende qué tipo de empresa es la que quieras formalizar. Normalmente nosotros tenemos las sociedades comerciales, pero también las llamadas empresas individual de responsabilidad limitada. Exacto, en cualquiera de los escenarios sí recomendamos identificar lo siguiente, previo. Lo primero, como decía, ¿cuál es el objeto social? Segundo, ¿cuál es el capital que le vas a asignar? Y el tercero, como mínimo, ¿cuál es la organización administrativa y de gestión de tu empresa? Si va a tener directorio. ¿Quién es exacto? Si el negocio lo vas a realizar solamente tú y nada más que tú, ¿correcto? Y por lo pronto, tu capital que quieres desarrollar es mínimo para una actividad mínima, probablemente sea más interesante que lo hagas como empresa individual de responsabilidad limitada. Muchas empresas de servicios profesionales son IRLs justamente pensados por eso. Porque algunos que optan por sociedad anónima cerrada dicen, no, tengo que buscarme un primo, un familiar para que sea mi accionista, aunque él no haga nada. No tiene sentido eso. Aparte por algunas, digamos, situaciones que pueden representar en el futuro, algunas contingencias. Por ejemplo, en algún momento, en alguna toma de decisión, si es que tu socio no está de acuerdo, te bloquea la toma de decisión dependiendo del porcentaje. Si lo vas a realizar con otras personas, la sociedad anónima podría ser una sociedad adecuada, una modalidad adecuada de cómo hacer tu empresa. En ese caso, como en la primera, lo que tienes que hacer es hacer tu pacto, tu estatuto, en tu estatuto incorporar lo que acabamos de conversar, lo llevas a escritura pública y lo registras. Esos son los pasos fundamentales. Más o menos, ¿cuánto costaría eso para un dato así aproximado? Depende, otra vez. Lo que pasa es que depende primero si lo vas a hacer a través de notarías, hay otros servicios que son directos. Ahora algunos pueden ir a estos, se me fue el término MAC, sí, correcto, donde hay un servicio incluso de naturaleza gratuita. En ese tipo de servicios estamos hablando de un formato estándar de lo que podría ser tu estatuto. En cambio, cuando tú quieres hacer un formato que sea pensado para la realidad que quieres desarrollar, tienes que hacer tu propio estatuto y lo tienes que hacer a través de una notaría. Normalmente las notarías para constitución de una empresa está entre los 600 y los 1,200 soles, dependiendo del capital, dependiendo del número de páginas que tiene digamos, tu estatuto. Hay muchas personas que piensan que cuando más páginas tiene el estatuto, mucho mejor. Yo digo que cuando mejor esté pensado la idea y regulada la idea de manera adecuada, es mucho mejor. Así sean menos páginas. Cuando comentaba, cuando estaban llegando muchas veces, por ejemplo, solamente se hace cita de la ley por citar y llenas todo el estatuto. No, tampoco sería eso lo recomendable. Lo recomendable sería tener clara cuál es la idea que quieres implementar y eso que vaya en tu estatuto. Habría mucho por hablar sobre eso porque lo que pasa es que cuando tú tienes la decisión de crear tu empresa a través de una sociedad anónima,
por ejemplo, y vas a elaborar tu estatuto, hay varios aspectos en los cuales tienes que pensar. Por ejemplo, si vas a querer directorio o no vas a querer directorio. Si vas a querer directorio, regular la figura del directorio. Si no, el gerente, cuáles son las facultades del gerente. Si el gerente va a tener amplias facultades específicas, si va a poder tomar decisiones en determinadas materias de manera individual o va a tener que tomarlas con alguien más, lo que se llama firma conjunta, etcétera. Creo que ahí nos pasaríamos toda la tarde conversando sobre eso, pero es las cosas que tiene que un emprendedor que decide formalizar considerar. Si vas a entregarle, por ejemplo, ya con eso termina esta idea, las facultades a un gerente o a un apoderado, tienes que también tener claro cuáles son aquellas que les estás entregando. Sobre todo si es patrimonial, ¿no? Hay gente que no se da cuenta que le está dando una llave al reino y después se da cuenta que se están tomando decisiones sin alguna consulta, digamos, ¿no? Sobre los intereses de la empresa. Claro, entonces es muy importante lo que ha mencionado. Y como dijo, el tiempo nos queda corto ya, pasaríamos mucho tiempo hablando de esto. Nuevamente agradecerle, doctor, por su tiempo. Y Dani, ¿tienes algunas palabras finales ya para ir concluyendo un episodio de los más largos creo que hemos tenido? Sí, ha sido muy interesante, doctor, hablar de su experiencia académica, profesional, ver temas comerciales, también temas civiles como la junta de propietarios. Ha sido muy buena el conversatorio. Yo muy agradecido con ustedes por la visita, por el espacio, Código Abierto. Buen nombre, dicho sea de paso. Sí les animo a que no dejen de estudiar Derecho, no solamente cuando estén en la universidad. Y lo segundo, que tratemos al menos en lo posible, ¿no? Al menos en lo posible, no dejar de ver los cambios que están sucediendo y digamos, estar presentes, preparados para esos cambios. Creo que es uno de los principales retos que tenemos los abogados. Por eso no podemos dejar de estudiar, ¿no? Porque constantemente estamos en cambio. Claro, doctor. Mira, justo nosotros nos gusta terminar las entrevistas con una pregunta particular para cada entrevistado, que es, si usted tuviera la posibilidad en este momento de regresar hace unos 15 años más o menos y verse así en primer, segundo año de la Facultad de Derecho, ya con la experiencia, ya con el trabajo realizado, con todo un camino recorrido, ¿qué consejo le daría a usted mismo que está iniciando este camino? Mira, yo sí diría algo de cosas que sí creo que hubiese incidido, ¿no? Aparte estoy conforme con lo que hemos llegado hasta el momento. Sin embargo, sí creo que le hubiese recomendado a ese jovencito del año 2003, 2004, ¿no? Preocuparse más por los idiomas. Es importante estudiar idiomas, más en un mundo que cada vez se abre más al mercado, más a lo internacional. Y segundo, ya de ese momento nosotros hablábamos un poco de lo que venía con las nuevas innovaciones. Creo que es algo que debimos habernos preocupado más, la gran mayoría de mi generación. Algunos lo hicieron, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros que estudiamos, no. Que va a la mano con ustedes, como le decía, ¿no? Preocuparse un poquito más a lo que viene, no mirar solamente a la ola que ya está cayendo, sino a la que se está surgiendo al final, que creo que es lo más importante hacer ahora, porque su ejercicio profesional no es el de ahora solamente, ¿no? Ustedes tienen por lo menos como para unos 60 años más de ejercicio profesional. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por aceptar nuestra invitación al espacio y estamos en un siguiente episodio, chicos, en Código Abierto. Nos vemos. Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos. Chao.